revelado, el increíble joven campesino que transformó el fracaso de 30 ingenieros en segundos en un pequeño pueblo agrícola en el corazón de México. La vida de Juan, un joven campesino de 22 años, estaba a punto de cambiar para siempre. Desde niño, había trabajado la tierra con sus manos, heredando el legado de su padre. Pero el esfuerzo diario lo había encajonado en un rol que no quería, el chico de la tierra. Sin embargo, la historia de su vida daría un giro inesperado. Cuando una gran empresa decidió implementar un proyecto social, 30 ingenieros altamente entrenados llegaron al pueblo con planes grandiosos. Pero a pesar de sus currículums brillantes, se encontraban perdidos en un mar de costumbres locales. Las primeras semanas fueron un desliz. Las tensiones comenzaron a surgir. Los ingenieros batallaban por entender la cultura rica y las tradiciones profundas que definían la vida del pueblo. En las reuniones, se oyeron discusiones acaloradas y miradas de frustración. La comunidad, con sus corazones y esperanzas depositados en este proyecto, se llenó de ansiedad. Era un cruce de caminos, un momento donde los sueños podrían desmoronarse ante los ojos de todos. Juan observaba desde la sombra, sintiendo el peso de la historia familiar que lo ataba a la tierra. Veía cómo sus vecinos, quienes habían dedicado años de esfuerzo, se enfrentaban al fracaso. La angustia de su pueblo calaba hondo en su corazón. Se dio cuenta de que no podía quedarse de brazos cruzados. Con su ingenio y amor por la tierra, decidió dar un paso adelante. Podría salvar su hogar. Con valentía, se presentó ante los ingenieros, desafiando la percepción de que solo ellos tenían las respuestas. Al principio, la incredulidad de los profesionales brilló en sus rostros. Pero a medida que explicaba la importancia de las técnicas agrícolas ancestrales que habían sido transmitidas de generación en generación, algo comenzó a moverse en sus corazones. La chispa de la esperanza asomaba. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La colaboración se tornó un camino difícil, lleno de desafíos. Juan se encontró lidiando con la presión de ser el puente entre dos mundos. La tensión palpable, el pueblo esperando ansioso, y él, enfrentando su propio deseo de reconocimiento. La balanza se tambaleaba entre su anhelo de éxito personal y la lucha por los intereses de su comunidad. Sin embargo, el amor por su gente lo guiaba. El día de la gran presentación se acercaba. Para muchos, era una última oportunidad. La combinación de las ideas modernas de los ingenieros y la sabiduría antigua de Juan prometía una solución que podría revolucionar el pueblo. Pero un imprevisto absurdo, un evento inesperado en el último momento, amenazaba con desbaratarlo todo. Las miradas se cruzaron y en el instante, un silencio abrumador llenó el aire. ¿Podría Juan lograr que los ingenieros comprendieran la esencia de su pueblo, o se perdería en el torbellino de ambiciones y fracasos? La tensión estaba en su punto más alto, dejando a todos en un estado de expectativa voraz. La víspera de la presentación, Juan no pudo dormir. La incertidumbre le rogaba a sus pensamientos, introduciendo temores que nunca antes había experimentado. Se planteó mil preguntas. ¿Qué pasaría si los ingenieros no entendían la importancia de sus palabras, y si su comunidad perdía la fe en él? Las palabras del abuelo resonaban en su mente. El miedo y la esperanza son dos caras de la misma moneda. Esa moneda giraba en su corazón, dejándolo en un limbo emocional. La mañana del evento, el pueblo vibraba de expectativa. Las casas estaban iluminadas con luces de colores, como si celebraran un festival. Las familias se aglomeraban, caras llenas de esperanza y ansiedad. Juan, con su camisa de cuadros desgastada, se sintió pequeño entre la multitud, a un lado de los ingenieros ataviados con trajes impecables. Ellos representaban todo lo que Juan había deseado alguna vez: éxito, modernidad, oportunidades. Pero hoy, él era el guardián del viejo mundo, el que pondría en el tapete la esencia de su pueblo. Al comenzar la presentación, el aire se sentía denso. Los ingenieros, con sus manos temblorosas, colocaron diapositivas llenas de gráficos y estadísticas. Pero lo que necesitaban no era un mapa o un plan, necesitaban corazón. Juan sintió que el momento debía ser suyo. Con una respiración profunda, levantó la mano.
En el silencio, lo miraron expectantes. Permítanme mostrarles algo, dijo, sacando una pequeña bolsa de tela del bolsillo. En su interior había semillas que habían sido sembradas y cuidadas por generaciones. Estas son más que semillas, son la vida de nuestras tradiciones, de nuestros ancestros. Este es el alma de nuestro pueblo. La comunidad comenzó a murmurar, algunos asintiendo con la cabeza, recordando las historias de sus padres y abuelos. A medida que Juan hablaba, los ingenieros comenzaron a vislumbrar un mundo diferente. Se dieron cuenta de que sus soluciones técnicas carecían del contexto emocional que solo un local podía aportar. La transición de su enfoque frío al cálido comenzó a tomar forma. Sus caras se iluminaban lentamente, y los murmullos de aprobación crecían entre la multitud. De repente, al final de su discurso lleno de pasión, un ingeniero alzó la mano, revelando su confusión. Juan, esto es conmovedor, pero ¿cómo podemos implementarlo juntos? Nos encontramos fuera de nuestro elemento aquí. Un guiño de aliento pasó entre los presentes. Esta pregunta simple pero profunda sumergía a todos de nuevo en el dilema, la necesidad de innovación tecnológica frente al amor por la tradición. Juan sabía que necesitaba unir esos mundos, pero una parte de él tenía miedo de equivocarse. Ustedes herramientas, nosotros el amor por la tierra, explicó Juan. Si seamos un equipo, podemos hacer crecer este pueblo juntos. Mientras cada palabra salía de su boca, una conexión empezó a forjarse en el aire. Sin embargo, el ambiente seguía tenso, la multitud seguía expectante. Justo cuando creían que la presentación terminado estaba tomando un rumbo positivo, un fuerte estruendo rompió el silencio. Uno de los grandes equipos de construcción, que estaba en el lugar desde días antes para preparar las obras, se apagó de repente. Una figura apareció entre las sombras, rostro impenetrable, y cuando la multitud volvió la mirada, las caras se llenaron de incertidumbre. ¿Quién era esa persona y qué quería en ese momento crucial? Un nuevo giro se estaba abriendo, y nadie estaba preparado para lo que vendría a continuación. La figura que emergió de las sombras era un hombre alto, con una mirada penetrante y una presencia que parecía absorber la luz a su alrededor. Llevaba un abrigo desgastado, el tipo que recuerda épocas mejores, y sus pantalones estaban cubiertos de polvo, como si hubiera caminado 1000 kilómetros para llegar allí. La multitud contuvo la respiración, sintiendo que la tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. ¿Qué hacen estos forasteros aquí?, preguntó con voz grave, su acento marcando las palabras como si fueran golpes de martillo. La mirada del hombre se centró en los ingenieros, despojándolos de cualquier atisbo de autoridad que pudieran haber tenido. La inseguridad comenzó a extenderse como una sombra a través de la multitud. Juan se sintió helado. Era su momento, el instante que había esperado con ansias, y, sin embargo, la aparición de ese hombre amenazaba con borrar su esfuerzo. Por favor, déjenos hablar, intentó decir Juan, pero su voz apenas tuvo eco entre el murmullo creciente. ¿Hablar de qué?, respondió el extraño, su tono despectivo flotando en el aire. ¿De planes que siempre olfatean el oro pero ignoran la tierra que pisamos? ¿De números que no cuentan la historia de nuestras vidas? Sus palabras parecían un puñal en el corazón de Juan. La comunidad comenzó a murmurar, enojada y confundida por la audacia del desconocido. Él tiene razón, murmuró una mujer de la multitud, su voz cargada de emoción. Han hecho planes antes y solo nos han dejado sueños rotos. Su tendencia de apoyo caló los corazones de muchos, y otros comenzaron a asentir. Juan sintió que su pecho se hundía. Había llevado el peso de la esperanza de su gente, pero ahora esa esperanza se evaporaba frente a él, pero no podía dejar que todo se desmoronara. Con determinación, Juan se enderezó, buscando el apoyo de su comunidad. Ese hombre, comenzó, señalando al extraño, puede tener razón en parte. Pero nosotros queremos construir, queremos innovar. Nuestro corazón y nuestra historia son la base sobre la que podemos construir un futuro juntos. La multitud lo miró, algunos con dudas, otros con un renovado espíritu. Juan continuó, su voz ahora más firme, si los ingenieros se comprometen a escucharnos, realmente, y nosotros compartimos nuestra sabiduría, haremos que esto funcione. El extraño lo miró y, por un breve momento, hubo silencio. Los ojos de la comunidad se movieron entre Juan y el recién llegado. La tensión se podía sentir, como el suspense antes de una gran tormenta. Tras un instante que pareció una eternidad, la figura sonrió, pero no era una sonrisa fácil. Era cínica, como si, en su mente,
Juan todavía estuviese lejos de entender la magnitud del desafío que enfrentaban. ¿Crees que puede haber un acuerdo aquí, o simplemente estás jugando con ilusiones?, preguntó, escudriñando a Juan con una mirada intensa. Juan comprendió que ninguno de ellos podía darse el lujo de fallar. Tenía que demostrar no solo su compromiso, sino también su capacidad para unir esos mundos que parecían opuestos. Un susurro de determinación encendió su alma. Te prometo que mi legado será más que palabras vacías. Aquí hay un corazón dispuesto a luchar por su gente, replicó Juan, a la vez esperanzado y aterrado ante el eco de sus propias palabras. La multitud se agitó, reconociendo la bravura en su voz. A pesar de la desconfianza, había una chispa de deseo en sus rostros. Pero el extraño solo se rió suavemente, como si el feísmo de Juan no fuera más que parte de un juego. Estaremos en contacto, dijo antes de retirarse, dejando en el aire una inquietante incertidumbre. La presentación finalmente había tomado un giro inesperado. Juan sintió que la base misma de su comunidad pendía de un hilo. ¿Podría realmente encontrar un camino hacia adelante frente a un rival tan formidable? Reflexionando sobre el desafío que se avecinaba, la sacudida del momento hizo temblar su interior. El giro de la historia aún no se había revelado por completo, y el futuro seguía envuelto en brumas. ¿Cómo? ¿Podría unir el corazón de su pueblo con la razón del extraño? Las semillas de los abuelos palpitaban en su mano, pero el terreno estaba por agitarse. El eco de una decisión no tomada resonaba en su mente. ¿Se atrevería a desafiar a la figura que se interponía entre su sueño y la posibilidad de una nueva vida? El viento soplaba con fuerza, trayendo consigo la fragancia del campo a Juan mientras el extraño desaparecía entre la multitud. No podía ignorar la sensación de que, aunque el forastero se había marchado, su presencia continuaría latente, como una sombra que acechaba entre los sueños de su gente. Se sentía perdido entre la esperanza y el miedo, como un navegante sin rumbo en un mar de incertidumbre. La multitud, aún remecida por las palabras del extraño, comenzaba a dispersarse lentamente, sus rostros marcados por la duda. Juan tomó una bocanada de aire profundo, sintiendo cada latido de su corazón resonar en su pecho. ¿Qué puedo hacer para demostrarles que esto es posible?, se preguntó. Viendo a su lado a Rosa, una anciana del pueblo, tocó su brazo gentilmente buscando consuelo en su sabiduría. Juan, comenzó ella, su voz rasposa por los años vividos, lo que dijiste hoy resonó en lo más profundo. Pero no solo hables con palabras. Demuestra con acciones. La gente necesita ver que tus intenciones son reales. Juan asintió, tomando el consejo como una antorcha en la oscuridad. Sabía que tenía que actuar rápido. Necesitamos una reunión, murmuró, atrayendo la atención de algunos de los corazones que aún permanecían. Unir a todos y planeamos qué pasos dar a partir de aquí. No solo hablaremos con los ingenieros, sino que también discutiremos cómo podemos hacer que su visita valga la pena. El murmullo de la multitud creció, transformándose en un murmullo de determinación. Ella tenía razón. Las acciones eran lo que cambiarían el hielo que se había posado entre ellos y su futuro. Comenzaron a movilizarse, llamando a los otros del pueblo para que se unieran a esta causa. Mientras tanto, el eco de la conversación entre Juan y el extraño resonaba en su mente. Cada palabra del forastero parecía una advertencia. ¿Jugar con ilusiones? Esa pregunta lo atormentaba. Necesitaba una estrategia, una forma de mostrar que su comunidad no era solo un grupo de soñadores, sino un colectivo con pasión y talento. Esa noche, Juan trabajó en su casa. Con pliegos de papel y un lápiz desgastado, trazó ideas y borró al instante el miedo que lo asaltaba. Pensó en las habilidades de cada miembro de su comunidad, el conocimiento ancestral de los agricultores, la creatividad de los artesanos y la fortaleza de las madres y los padres. Tenían historia, tenían fuerza. Al amanecer, una resolución brillante comenzó a formarse en su mente. El día de la reunión será un nuevo comienzo, pensaba mientras imaginaba a todos juntos, compartiendo su visión. Decidiría un espacio en el centro del pueblo, donde el sol pudiera entrar y calentar sus corazones al unísono. La idea de que todos caminaran hacia un futuro brillante lo llenaba de energía. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Los carteles estaban listos, las invitaciones se repartieron, y la emoción crecía en cada rincón del pueblo. Juan se convirtió en un líder inesperado, galvanizando a su gente con su visión. Sin embargo, una pequeña voz en su interior temía que el desafío no fuera tan simple. Cuando finalmente llegó el día de la reunión, el aire estaba cargado de expectativa, el pueblo se llenó, cada rincón rebosante de rostros curiosos y esperanzas renovadas.
Pero mientras Juan se preparaba para hablar, sintió el peso de 1000 miradas fijándose en él. Este era el momento definitivo, el instante que podría cambiarlo todo. Sin embargo, otro pensamiento también invadía su mente: ¿qué pasaría si el extraño regresaba? El latido de su corazón retumbaba mientras se enfrentaba a su comunidad. Hoy es el día en que finalmente mostramos nuestra fuerza, pero antes de que pudiera terminar, un ruido familiar cortó el aire, y todos giraron su mirada hacia la entrada. El extraño estaba de vuelta. Las miradas se congelaron y la tensión se hizo palpable. Juan sintió que el coraje se desvanecía como humo. La realidad de su desafío estaba de nuevo al frente. La verruga del miedo se infló en su corazón mientras se preparaba para enfrentarse una vez más a toda la incertidumbre. ¿Podría realmente unir a su pueblo frente a este nuevo asalto? La respuesta estaba al alcance de su mano si tan solo pudiera encontrarla. El silencio se instaló en el ambiente, pesado e incómodo. Las miradas fijas en el extraño llenaban el aire con una mezcla de curiosidad y temor. Juan sintió como el sudor comenzó a resbalar por su frente. El extraño, con su andar firme y su rostro impasible, avanzaba hacia el centro de la multitud. Su presencia era contundente, como un rayo en una tormenta. ¿Por qué has regresado? La voz de Juan salió más fuerte de lo que esperaba, resonando con una mezcla de desafío y vulnerabilidad. El extraño se detuvo a pocos pasos de él, y la multitud contuvo la respiración, esperando la respuesta, pero la incertidumbre pesaba como una losa. Porque ustedes tienen algo que el mundo necesita, muchacho, contestó el forastero en un tono firme, pero lleno de una extraña calidez. No se trata de mí. Se trata de lo que ustedes representan. Sus palabras, aunque enigmáticas, tenían un eco de verdad que los rodeaba. Juan miró a su gente, cuyos rostros reflejaban confusión y expectativa. El anciano, que había estado todo el tiempo en el fondo, con muchas batallas perdidas en sus ojos, ahora lo miraba con un destello de esperanza. ¿A qué te refieres?, preguntó Juan, intentando despejar el aire tenso que se había creado. Para lograr lo imposible, empezó el extraño, hay que primero dejar atrás los miedos y las dudas. Ustedes son más fuertes juntos. Pero deben tener fe en sí mismos. No puedo hacer esto por ustedes, pero puedo ayudarles a ver lo que tienen ante los ojos. Juan sintió que una chispa comenzaba a encenderse en su interior. La voz del extraño resonaba como un tambor en su pecho. Se giró hacia la gente. Escuchen. Si este hombre dice que tenemos potencial, entonces solo debemos creerlo. ¿Estamos dispuestos a dar el primer paso para transformar nuestra realidad? Los murmullos comenzaron a crecer. Algunos alzaron la voz, buscando respuestas, mientras otros sonreían tímidamente, reconociendo lo que llevaban dentro. El anciano se adelantó un paso. Unidos es la única manera. Este joven ha encendido desesperadamente la luz que llevamos cada uno. No podemos permitir que los miedos nos frenen. La multitud empezó a sentir. Poco a poco, el pánico que antes había prevalecido se convirtió en una sensación de unidad. Sí, juntos. No mostramos debilidad, mostramos poder, gritaron algunos, y la energía del grupo comenzó a manifestarse en gritos de aliento. Pero el extraño, que había observado el cambio, movió la mano cautelosamente. No se aceleren, esta energía tiene que ser canalizada correctamente. ¿Qué lo hará posible? Su mirada fija en Juan, luego en el grupo. Había un desafío implícito en esa pregunta. Hagámoslo, compañero, dijo Juan con renovada determinación. Hoy empezamos nuestra jornada hacia el cambio. Planearemos, pero trabajaremos. Cada habilidad servirá, cada idea cuenta. Sentía que su voz resonaba más firme ahora, como un eco de su propia fe. De repente, un murmullo lleno de alaridos se propulsó a través de la multitud. Como un río desbordando su cauce, la emoción invadió el espacio. Pero, a la vez, un escalofrío recorrió a Juan, el extraño aún lo observaba con atención. La posibilidad de que el forastero quizás supiera más de lo que había revelado lo inquietaba. Estamos listos. ¿Y tú? Juan miró directamente al extraño, el mundo en sus palabras. Pero antes de obtener una respuesta, un estruendo sonó a sus espaldas, la tierra tembló levemente. La multitud giró alarmada, y el extraño, sonriendo levemente, pareció distinguir algo en el horizonte. Esto es solo el comienzo,
porque lo que se aproxima podría cambiarlo todo. Su voz se desvanecía lentamente mientras la tensión aumentaba, y la comunidad en silencio volvía a prestarle atención, preguntándose qué vendría después. Juan sentía que su corazón latía con fuerza. La certeza de que su viaje apenas empezaba lo llenaba de tanto miedo como de esperanza. ¿Qué era aquello que se acercaba? La tierra continuó temblando, y Juan sintió que una oleada de nerviosismo lo invadía. La multitud, que minutos antes había encontrado coraje y unidad, ahora hacía un círculo colectivo de incertidumbre. El extraño, que había despertado su determinación, parecía disfrutar del espectáculo, observando con curiosidad y paciencia. ¿Qué es eso?, preguntó uno de los hombres del grupo, señalando al horizonte donde se formaban nubes oscuras. Parecían moverse rápidamente, como si estuvieran respondiendo a una llamada inminente. La inquietud se apoderó de cada rostro. Los murmullos comenzaron de nuevo, algunas voces expresaban preocupación, otras, una excitación inexplicable. Juan, decidido a no dejarse vencer por el pánico, dio un paso al frente. «Calma. Preguntémonos qué necesitan nuestros corazones y nuestras manos ahora», dijo, levantando la voz por encima del ruido. El anciano detrás de él asentía con resuelta aceptación, mientras su mirada buscaba a los otros. «Ese extraño tiene razón. Nos ofrece la oportunidad de unirnos, de dejar atrás nuestras divisiones», continuó Juan. «No podemos permitir que el miedo a lo desconocido nos paralice. La oscuridad puede ser aterradora, pero también puede ser la vía para reconocer nuestra luz. Si algo se aproxima, que no nos encuentre dormidos». En ese instante, el viento cambió. Una brisa helada sopló, trayendo consigo un susurro que en un principio pocos comprendieron. Era como si la naturaleza misma intentara comunicarse con ellos. Juan respiró hondo y miró a su alrededor. La gente, aún inquieta, empezaba a mirarse entre sí, buscando razones para creer. «¿Qué vamos a hacer entonces?», preguntó una mujer joven, su voz temblorosa pero curiosa. «Vamos a empezar a construir», respondió Juan. «Haremos círculos de trabajo, compartiremos nuestras habilidades. Todos tenemos algo que aportar. La unión es nuestra mayor fortaleza, y si lo hacemos juntos, nada podrá detenernos». Hubo murmullos de aprobación. Aunque aún reinaba la incertidumbre, la idea de que podían hacer algo los acercaba. El extraño pareció sonreír desde la distancia, observando la transformación que se llevaban a cabo en la multitud. «Dame un ejemplo entonces, joven», dijo, dando un paso cerca de Juan. «¿Cuál es ese primer paso?». «Plantemos las semillas de la esperanza», exclamó Juan, sintiendo que las palabras brotaban espontáneamente. «Cultivemos lo que vamos a ser. Tenemos los conocimientos, la fuerza y el deseo de cambiar. Para eso estamos aquí». Fue como si una chispa encendiera un incendio. Las personas empezaron a compartir ideas sobre cómo juntar sus talentos, unos proponían reuniones para trazar un plan, otros se ofrecieron a reunir materiales. Los rostros que antes manifestaban temor comenzaban a mostrar vislumbres de entusiasmo. La energía que antes parecía fluida y descontrolada se estaba canalizando en una dirección clara. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, Juan sentía una sombra atravesando su corazón. El extraño, aunque parecía un aliado, era un desconocido que había traído consigo un aura de misterio. Mientras la comunidad se unía, él no podía escapar de la sensación de que ese mismo desconocido traería consigo más complicaciones. De pronto, un trueno rasgó el cielo y un fogonazo iluminó el horizonte. La combinación de luz y oscuridad creó un espectáculo asombroso, como un presagio de lo que estaba por venir. Mientras la multitud miraba hacia arriba, atónita, el extraño se volvió hacia Juan. «Recuerda», le susurró, casi bajo, «cada vez que te acerques a la verdad, la oscuridad puede aparecer con más fuerza. ¿Estás listo para enfrentar eso?». Las palabras del extraño resonaron en su mente mientras Juan observaba, con el corazón en la garganta, lo que se avecinaba. La energía del grupo vibraba, pero una nueva pregunta se formando en su interior: ¿realmente estaban listos para enfrentar lo que venía, o se verían consumidos por sus propios miedos? Con el cielo encapotándose por encima y el latido del mundo cambiando a su alrededor, Juan supo que las respuestas que buscaran podrían cambiar su destino para siempre. Podrían hallar la fuerza en su unidad, o caería la sombra sobre ellos. Juan sintió un escalofrío recorrer su cuerpo cuando el trueno resonó, seguido de un silencio que lo envolvió como una manta pesada. La multitud,
que momentos antes había empezado a unirse en un impulso de esperanza, ahora se hallaba de nuevo petrificada, mirando al cielo como si esperara respuestas. Él sabía que en esa tensión se definía algo grande. «Mirad», gritó un hombre, señalando hacia donde las nubes oscuras se acumulaban. Desde la base de las nubes, un brillo azulado comenzaba a expandirse, iluminando el oscuro panorama de manera casi sobrenatural. La mayoría dio un paso atrás, nerviosa, pero Juan se mantuvo firme. Era el momento de empujar hacia adelante. «No se detengan», exclamó Juan, con una claridad que resonó por encima del estruendo. «Todo lo que hemos empezado, todo lo que estamos construyendo, necesita de nuestra fe y fortaleza. Vamos a utilizar esa energía, hacia adelante». Cruzando con algunas miradas que se buscaban entre la multitud, la idea de formar un círculo en torno a los materiales que ya habían comenzado a reunir parecía cobrar vida. Juan tomó su lugar en el centro, rodeado por las manos laboriosas de quienes se atrevieron a acercarse. Había un calor nuevo, un aliento compartido que iluminaba el rostro de cada persona. Mientras comenzaban a fundirse en un solo movimiento, Juan recordó la mirada del extraño. Aquel hombre tenía un conocimiento que desbordaba misterio y su advertencia punzaba en su memoria. «La oscuridad puede aparecer con más fuerza», había dicho. José, un viejo ingeniero, se acercó a él de repente. «Juan, ¿y si esos relámpagos y truenos son parte de lo que viene? ¿Podría significar que estamos haciendo algo mal?» Su voz temblaba, su inseguridad se colaba entre sus palabras. «Si seguimos juntos, José, tenemos más posibilidades de salir avante que si nos quedamos paralizados. La unidad es nuestra fuerza». Juan respondió con firmeza. Aún así, sus propias dudas resonaban en su pecho. Justo entonces, una ráfaga de viento avanzó, llevándose un eco de risa en su interior, un susurro que pareció moverse entre ellos, como si la naturaleza misma alentara su esfuerzo. El extraño observaba desde la distancia, su rostro un enigma que solo generaba más preguntas. ¿Era simplemente un espectador o tenía un papel más crucial en este drama? Juan se volvió y lo encaró con la mirada. «¿Qué estás buscando?», preguntó en voz baja, pero firmemente, esperó respuestas. De repente, el cielo se desgarró con otro trueno. Este retumbo fue más profundo, casi como un grito, y en ese mismo instante, lo que parecía un relámpago fugaz se transformó en un destello brillante que iluminó no solo el paisaje, sino el corazón de Juan. La multitud contuvo la respiración al ver aparecer en el horizonte una figura que avanzaba a través del destello. Al principio, los murmullos eran confusos y llenos de miedo. Algunos incluso retrocedieron, pero Juan sintió una ola de determinación. Sin embargo, lo que estaba pasando era más grande que él, más grande que cualquier individuo. Cuando la figura se acercó y resultó ser un joven de semblante sereno, Juan supo que la verdad de ese momento podría afectar a todos. El nuevo venía con la energía del cambio, parecía fluir con el viento, con la lluvia que a su vez se estaba acumulando en el cielo. «Vosotros no estáis solos», proclamó el joven, su voz clara y poderosa. Juan sintió su aliento acelerarse, un impulso de esperanza y pánico mezclados mientras el rechazo y la aceptación danzaban en su interior. ¿Qué significaba su llegada y quién era realmente? El viento se intensificó, llevando las palabras del joven de una manera que llenaba de energía a todos. La oscuridad y la luz se estaban preparando para el conflicto final, y él sabía que estaban al borde de una revelación. Ante esta nueva llegada, Juan sintió que su corazón latía con más fuerza que nunca. La pregunta ahora era clara: ¿sería capaz de unir a su comunidad y a sí mismo con esta nueva verdad que se les presentaba, o serían consumidos por el miedo que acechaba al horizonte? El momento decisivo estaba llegando y con él, la respuesta que todos habían estado esperando. La respiración de Juan se detuvo por un instante. El joven había traído consigo no solo un mensaje de unidad, sino un aura de esperanza que penetraba en la niebla de confusión que había envuelto a la multitud. Sus ojos brillaban con una luz interior, como si llevara consigo una antorcha encendida que retaba a la oscuridad que venía. «¿Quién eres?», preguntó Juan sin poder contener la curiosidad. La multitud se agolpaba detrás de él, algunos con miradas esperanzadas, otros llenos de dudas, pero todos expectantes ante esta figura envuelta en el misterio. «Soy uno de los muchos que han caminado antes que vosotros. He traído el mensaje de los que creen en el poder del corazón y la comunidad», respondió el joven, extendiendo sus brazos con una sonrisa en su rostro como si hubiera estado esperando ese momento toda su vida. A cada palabra, Juan sentía como su pecho se expandía, como si este desconocido hubiera encendido una chispa en su interior.
¿Qué es lo que debemos hacer? La pregunta brotó de sus labios, casi sin que él se percatara. Ante la tormenta que se avecina, debéis conectaros con vuestros propios centros, con los verdaderos proporciones de resultar que lleváis en lo más profundo. Juntos, podréis traer el cambio que tanto anheláis, explicó el joven detrás de Juan. Quienes habían estado distraídos comenzaban a acercarse, formando una semilínea de voces que murmuraban entre sí. La incoherencia comenzaba a desvanecerse, reemplazada por una sensación eléctrica, palpable en el aire. ¿Conectarnos? ¿Cómo? Exclamó Antonia, una mujer de edad avanzada que había estado allí desde el principio, su voz temblorosa y llena de fervor. Todos la miraban, buscando respuestas. Cada uno de vosotros puede conectar, no solo con el otro, sino con la esencia de lo que realmente significa pertenecer. Esa es vuestra fuerza, respondió. El viento giró a su alrededor, como si estuviera danzando con su mensaje. Juan sintió un escalofrío, no de temor, sino de emoción. Se dio cuenta de que en medio del caos, estaba empezando a aflorar algo asombroso. Se volvió hacia sus compañeros, haciendo un gesto para que se reunieran más cerca. Esto es lo que hemos esperado, les dijo, la voz firme. Nunca hemos estado solos. Vamos a hacer lo que el joven dice. La multitud, ahora más unida y cohesiva que nunca, comenzó a formar un círculo. Las manos se entrelazaban, creando un vínculo palpable que iba más allá de la carne. Juan sintió la energía fluir entre ellos, un murmullo de aliento, un eco de determinación que resonaba con cada latido. En ese instante, las nubes comenzaron a abrirse un poco, permitiendo que un haz de luz brillara sobre ellos. Pero, como si el universo mismo quisiera probar su fe, un trueno más retumbó, más fuerte que los anteriores, resonando como una advertencia. No me detendré, gritó el joven, levantando la mirada hacia el cielo. El compromiso es lo que os llevará más allá del miedo. Juan sintió que las dudas se desvanecían. La claridad brillaba a su alrededor. Sin embargo, una pregunta acechaba en su mente: ¿estarían realmente preparados para enfrentar lo que venía? A medida que el grupo se unía más, la figura del joven brilló intensamente, como si su luz reflejara no solo esperanza, sino también una advertencia. De pronto, los relámpagos comenzaron a caer como una lluvia interminable sobre el horizonte. La multitud estaba lista, aún así, el corazón de Juan latía con fuerza. Solo la unión podría ofrecerles la salvación que buscaban. ¿Qué desafíos les aguardaban en medio de esa tormenta? Y, sobre todo, ¿quién saldría realmente transformado al final? La pregunta colgaba en el aire, infligiendo un silencio cargado de anticipación. La energía en el aire se intensificó. El sonido del trueno fue acompañado por un vibrante murmullo de la multitud, que parecía fusionarse con el latir de los corazones palpitantes en el círculo. Juan, sintiendo su propio corazón resonar en sincronía con el de sus compañeros, buscó la mirada del joven que había encendido esta chispa. Era como si una conexión invisible los uniera, y él se sintió más fuerte, más valiente. ¡Juntos! Con fe, gritó el joven, su voz resonando como un eco en las profundidades de sus espíritus. La multitud respiró profundamente, y Juan sintió como la luz que emanaba del joven se reflejaba en los rostros de quienes lo rodeaban, iluminando sus ojos con una determinación renovada. De repente, el tiempo parecía ralentizarse. Juan soltó las manos de sus compañeros y dio un paso al frente, sintiendo que cada aparato de su ser estaba alineado con un propósito. No somos solo un grupo de personas perdidas, somos una comunidad. Y como tal, tenemos el poder de cambiar nuestro destino, dijo, su voz vibrante, llena de pasión. Los murmullos crecieron, se transformaron en gritos de aliento. Las dudas que habían consumido a la multitud se disipaban como humo al viento. Sí. Unidos. Respondieron en coro. La luz comenzó a intensificarse mientras el joven los guiaba, moviendo sus brazos en un símbolo de unidad. Era el momento que tanto habían esperado, el instante de ser más que individuos, de trascender sus miedos y abrazar su conexión. Justo cuando los primeros rayos de luz del sol se asomaban a través de las nubes, un rayo impactó cerca, rompiendo el suelo en una explosión de tierra y chispa. El miedo asaltó a algunos, pero el joven campesino levantó una mano, y con el gesto, todo el círculo se mantuvo firme. No, no es el momento de temer. Esto es prueba, es desafío, y es nuestra oportunidad de demostrar que la unión es más fuerte que cualquier tormenta, dijo con convicción. Entonces, un aire de desafío llenó el ambiente. Juana, una mujer del grupo, levantó su voz por encima del clamor.
Estamos aquí por nuestras familias, por un futuro, y hoy no permitiremos que nos derroten. La valiente declaración retumbó entre la multitud. Cada palabra cortó a través de la niebla de confusión que había rodeado su comunidad por tanto tiempo, más que nunca, estaban listos. Juan apretó los puños e inhaló profundamente, sintiendo el pulso vibrante de todos a su alrededor. ¡Vamos! Por nuestros sueños y por la libertad de ser verdaderamente nosotros mismos. A cada acto de valor, el joven campesino sonreía, y la luz contenida en él parecía fusionarse con la de todos, creando una luz casi invencible que desafiaba la oscuridad a medida que la tormenta se acercaba. El clima a su alrededor se volvía más intenso, pero la multitud no se separaba. La furia del viento parecía desvanecerse ante su fuerza colectiva. Sin embargo, la pregunta seguía flotando en la mente de Juan: ¿cuánto tiempo podrían resistir? Cuando un nuevo trueno hizo temblar el suelo, llegó una forma desconocida del cielo, envolviendo el círculo de energía. Era una sombra con una aura ominosa, con ojos brillantes que observaban desde lo alto. ¿Realmente creéis que podéis prevalecer? Resonó una voz profunda que retumbó como el tambor de guerra. El joven campesino, sin dudarlo, los miró a todos. Juntos, somos una fuerza inquebrantable. Y nunca dejaremos que el miedo nos paralice. Mientras la sombra descendía, un grito de desafío brotó de la multitud, pero algo inquietante se interponía en el aire. ¿Quién era realmente esta sombra y qué obstáculos les aguardaban en su camino hacia la transformación? La tensión creció, dejando a todos con la urgencia de la hora. ¿Podrían resistir la prueba que se avecinaba y salir de la tormenta en pie? El cielo retumbaba, y el viento gélido azotaba sus rostros mientras la oscuridad se acercaba. Juan sintió el latir agitado de su corazón, y aún así, no podía dejar que el miedo dominara ese momento. Miró a su gente, y vio en sus rostros una mezcla de valentía y duda, pero también la chispa de la determinación. Eran una comunidad, poderosa y resiliente. «Nosotros somos más fuertes juntos», exclamó, su voz resonando entre los murmullos de la multitud. «No dejaremos que el miedo nos paralice. Hoy, aquí, definimos nuestro futuro. Cada uno de nosotros tiene un papel que jugar». Las manos comenzaron a unirse, los ojos a brillar. La energía en el aire crecía a medida que el grupo se armaba de coraje. La sombra oscura parecía escanear a la multitud, buscando debilidades. Pero Juan no se dejaría vencer. «Mirad a vuestro alrededor. ¿Veis a la familia, a los amigos? Esto es más grande que nosotros mismos». El joven que había llegado como un faro de esperanza avanzó, sus ojos chispeando con fervor. «No estamos aquí para discutir, estamos aquí para vigilar el legado de nuestros ancestros y construir un futuro. Unidos, tenemos el poder de cambiar la narrativa. El miedo es solo un ruido, el amor y la determinación son nuestros verdaderos aliados». Las palabras de Juan resonaron profundamente, atravesando las barreras que había edificado la incertidumbre. La sombra, al principio ominosa, pareció tambalearse, la intensidad de su presencia atenuándose ante la luz que emanaba de la comunidad. Un trueno resonó aún más fuerte, pero esta vez, fue acogido por gritos de unidad. Como si fueran un solo cuerpo, alzaron las manos hacia el cielo, desafiando cualquier amenaza. Cada voz, cada grito se unía en un clamor poderoso que parecía cortar el aire. «Juntos, podemos. Esto es nuestro momento. Este es el futuro que hemos soñado». A cada afirmación Juan sentía que el peso de su carga se aligeraba. La tormenta se detuvo, y en la brecha de osadía se escuchó una risa, un eco que se disolvía en el viento. La figura oscura, ahora visiblemente dudosa, retó a la comunidad. «¿Creéis que vuestras palabras son suficientes? ¿Qué haréis cuando la tempestad golpee?» La multitud, a la que el miedo había apretado como una serpiente, comenzó a respirar más profundo. La confianza se alzó entre ellos, y las risas y los gritos de «sí, somos uno», resonaban como un mantra. Habían entendido que no solo estaban luchando por ellos sino por el futuro de sus hijos, de sus tradiciones, de su comunidad. «Estamos dispuestos a enfrentarlo. No solo hablamos, actuamos. Con nuestras manos, cultivaremos nuestros campos, y con nuestros corazones, levantaremos a nuestra gente», respondió Juan, lleno de pasión. «Transformaremos esta sombra en luz. Todo empieza aquí y ahora». Mientras el viento soplaba, un cambio palpable se sintió en la atmósfera. La luz comenzó a repeler la oscuridad, y donde antes había angustia, ahora florecían semillas de esperanza. La sombra se vio empujada hacia atrás,
y Juan sintió que una oleada de poder lo invadía. Con un grito de guerra, la comunidad se lanzó a la acción. Mientras se movían como una unidad, se dieron cuenta de que sus sueños eran inquebrantables. Había risas, lágrimas de alegría, abrazos, y cada gesto era un testimonio de su fortaleza. El cielo comenzó a despejarse, como si la naturaleza misma reconociera su fortaleza. Las nubes se disiparon y dejaron entrar la luz brillante del sol, abrazando a la comunidad con calidez. Este es solo el comienzo, afirmó el joven. El camino será duro, pero nunca estaremos solos. Esta comunidad ha surgido y no va a mirar atrás. El viento se calmó. Juan, todavía sintiendo el eco de sus palabras, miraba a su alrededor con orgullo. La sombra se había desvanecido, y frente a él había un pueblo renovado, un pueblo hambriento de transformar su destino. Cada mirada que recibió, cada sonrisa que cruzó, le decía que su esfuerzo había valido la pena. Eran uno, fuertes y dispuestos a enfrentar cualquier reto. La transformación que todos esperaban había empezado. Habían tomado una decisión, se habían empoderado y las grandes obras que alguna vez parecieron imposibles ahora eran alcanzables. Este pueblo siempre ha tenido algo increíble, un corazón gigante capaz de dar vida a cualquier sueño. Juntos, escribiremos nuestra propia historia, y comenzaremos una nueva era, dijo Juan, dejando que cada palabra impregnara el aire. La multitud estalló en aplausos, como si celebraran no solo un triunfo, sino el renacer de sus esperanzas. Con la luz del sol sobre ellos y el futuro en sus manos, Juan supo que su viaje no ha terminado, sino que apenas comenzaba. Un nuevo capítulo estaba por escribirse, y él estaba listo para enfrentarlo. Todos en el pueblo mirarían hacia el futuro, sabiendo que las verdaderas batallas se libran en el corazón, y que la unión siempre prevalece sobre la violencia de la tormenta. Ahora es tu turno de ser parte de esta historia. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que te harán vibrar. Deja un like ahora y ayuda a alimentar el algoritmo. Comenta cómo te sentiste con este final y comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir. Actúa ahora.